Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios y de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes nuevamente un lunes más para su gloria y para su honra. Siempre dando gracias al Señor por esta bendición que nos permite estar todos los lunes en este espacio de tiempo de 8 a 9 de la noche en este subprograma cibernético Cristo, la luz del mundo. Siempre damos la gloria a Dios, las gracias a Él por cada uno de ustedes que nos sigue todos los lunes, que comparte los estudios. Siempre damos la gloria a Dios, la gracia a Él y siempre también oramos por cada uno de ustedes. Oramos por su familia, sus hijos. Oramos por todo para que Dios les bendiga grandemente y en sobreabundancia, supla todas sus necesidades, los ayude, les dé crecimiento espiritual, les dé entendimiento de las escrituras que tanta falta hace en este último tiempo, donde hay tanto engaño, tanta gente profetizando, tanta gente con tantas revelaciones, tanta gente haciéndose pasar por profeta. Alabado sea el Señor. Y estamos aquí para llevar el mensaje de salvación, pero también la enseñanza de la palabra, precisamente para no ser engañado por tanta gente que usted escucha en este canal de YouTube, porque estamos transmitiendo también nuestro canal en YouTube, Crilus TV, en esta plataforma de Facebook, en los altares, en las iglesias, en la televisión. Tanta gente que se hace famosa con el Dios me reveló esto, Dios me reveló aquello, Dios me dio una palabra, como dicen ellos, para que le hablara a fulano, para que le hablara al otro, y tantas profecías que no son profecías de Dios. Escúcheme bien, no son profecías de Dios. Dios no les ha hablado, Dios no le ha mandado a nada, pero lamentablemente, como hay tantas personas en el día de hoy dentro de la iglesia que son ignorantes a las escrituras, cuando hablo de ignorante no estoy hablando en el sentido de ofender, sino falta de conocimiento, donde caen todas estas barbaridades. Escuche bien, donde caen en estas barbaridades, mi amado hermano, y le creen a cualquiera que diga Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me mandó. Tenemos que analizar bien. Primero que tenemos que conocer las escrituras para tener la capacidad de poder discernir quiere decir analizar y establecer si realmente es Dios o no es Dios. Porque muchos, mi amado hermano, que salen por aquí, lamentablemente, dicen unas cosas que parece. Es que parece. Pero si usted no tiene el conocimiento bíblico, usted no puede analizar. Usted, mi amado hermano, usted cree todo lo que usted está escuchando. Alabado sea el Señor. Y lamentablemente, personas que se unieron a este canal o también a esta plataforma, personas que seguían, muchos de ellos ya ni nos siguen, mi amado hermano, no ven los estudios, no los escuchan, pero después me mandan videos de otras personas a través del Messenger, videos de otras personas, de profecías, de aquí, de allá. No ven el contenido nuestro, pero nos envían de otras personas. Y a mí no me molesta que lo envíen de otras personas. Alabado sea el Señor, pero me envían, mi amado hermano, de revelaciones, de profecías. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo el tiempo de apostasía. El engaño es la señal más grande y más contundente de las escrituras. No son las guerras ni el terremoto de Venezuela. ¿Eso es importante? Sí, claro que sí, nos duele que lo que ha sucedido, pero el terremoto de Venezuela no es la señal más contundente, porque Jesucristo dijo que habrían terremotos por todos lugares. Y la señal más contundente es el engaño. Estamos velando al diablo que entre con cuernos, botando humo por las narices, que venga con un tridente, un grinche, alabado sea el Señor, con un rabo, con una flecha, con patas de cabra y entre por la puerta del templo
Estamos velando eso, pero no entra de esa manera. Entran con corbata, entran con trajes, entran con tacones, con pelos largos, con pelos cortos, con pintura, sin pintura, con cadenas y sin cadenas, con pantallas y sin pantallas. Entra como quiera. Y entra a la iglesia para engañar. Y estamos velando el diablo y el diablo entra y no lo vemos. Alabado sea el Señor. Por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que tener conocimiento bíblico para que nadie nos engañe. Jesucristo dijo bien claro, mirad, estén atentos, estén alerta, cuídense, que nadie os engañe. Oiga bien, esa es la señal más contundente, mirad que nadie os engañe. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, el montón de gente, mi amado hermano, de diferentes congregaciones, cómo caen en todas estas cosas. Y después dice, el profeta habló. Dios le habló, Dios lo reveló. No hay más revelaciones, mi hermano. ¿Cuándo vamos a entender que no existen, ni van a existir más revelaciones, ni nuevas revelaciones? La revelación está en la Biblia. La revelación de Jesucristo lo dice bien claro en la Escritura. Dios reveló lo que quería revelar. Ahora nos toca a nosotros estudiar y entender, no interpretar las Escrituras. Por eso que estamos en la suficiencia de la Escritura, el tema, o la sola Escritura. No podemos abarcar todos los subtemas de este tema. Alabado sea el Señor, pero sí podemos hablar parte importante para que podamos aprender y no seamos engañados por el diablo. El diablo no va a usar un neófito allá afuera, no va a usar un inconverso. El diablo va a usar a aquellos que tienen conocimiento, que han estudiado. A veces utiliza gente con doctorado o sin doctorado, con bachillerato, sin bachillerato, con instituto, sin instituto. Alabado sea el Señor. El diablo es un experto en el engaño. Engañó a Adán a través de Eva, engañó a Eva para luego ir a Adán y engañó a un montón de personas dentro de las Escrituras del Antiguo Testamento y en el Nuevo. Bendito sea el Señor. El engaño. Por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras. No es simplemente, mi amado hermano, coger un libro y utilizarlo un domingo en la iglesia. No es un expositor, es la Biblia. Tenemos que volver al principio. Alabado sea el Señor, a estudiar las Escrituras, Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Hemos hablado anteriormente de todas estas cosas. Lamentablemente, muchos caen dentro de de estos engaños. Bendito Dios. Y muchos de los que pueden hablar no lo hablan, porque es como le he dicho en otras ocasiones, es más fácil seguir la corriente de río abajo que ir hacia arriba en contra de la corriente. Muchos quieren seguir a favor de la corriente, no se quieren ir en contra de la corriente porque la fama se les cae, el dinero que les entra se les cae, el prestigio, la fama, la gloria, el reconocimiento, que los sigan, que los aplaudan, todas estas cosas. Bendito Dios. Aquí no estamos, mi amado hermano, para engañar a nadie, ni estamos tampoco buscando fama, ni gloria, ni reconocimiento, ni dinero, porque hemos rechazado en más de 5 ocasiones. Hemos rechazado las ofertas que me han hecho a través del canal de YouTube para monetizar, recibir dinero. Hermano, y se recibe mucho dinero. Bendito Dios. Hemos rechazado todas las ofertas porque nuestro objetivo no es el dinero. Nuestro objetivo es que las vidas se salven, que es lo más importante, que la iglesia se edifique y se prepare para irse para el cielo, para el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Ese es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo cambia y es el dinero o la fama, la gloria, el reconocimiento, que nos sigan, que nos admiren, entonces ya vamos a tener nuestra recompensa aquí. No la vamos a tener allá. A mí lo que me interesa, mi esposa, es la de allá arriba, no la de los hombres. Bendito sea el Señor. Es que esta noche le damos la bienvenida a mi hija Sheila Miranda. Dios te bendiga, hija, en esta noche. A nuestro hermano Pablo Vega Pérez. Saluda a los hermanos también. Mi esposa, como siempre, monitoreando la internet. Le envía saludos.
Pastora Minerva Rodríguez también saluda a los hermanos en esta preciosa noche. Alabado sea el Señor, dice que ya lo compartió, gracias. Por aquí también tenemos, Pastora Minerva ya puso su dirección donde usted la puede escuchar también. Siempre estamos apoyando todos aquellos que utilicen estas plataformas con el propósito de que las vidas se salven y que la iglesia se edifique. Nosotros los apoyamos. Bendito sea el Señor. La hermana Ana Luisa Hernández también está con nosotros en esta noche. Dios te bendiga, Luisa. Saludos a tu esposo. Rey Benítez, Dios te bendiga, Rey. Saludos en esta noche. Saludos a la iglesia Apocalipsis 4. Uno sube acá. El pastor Benítez, que también siempre los recomendamos, los apoyamos, porque estamos en la misma secuencia, en la misma frecuencia, en la misma línea. Alabado sea el Señor. Por eso apoyamos. Y aunque el hermano Camacho no está aquí en la transmisión, también lo apoyamos, que viene después de nosotros. Alabado sea el Señor. Todos aquellos que su interés, su objetivo, sean las vidas que no son salvas todavía, que están perdidas, que van camino a la condenación eterna por causa de su pecado. Todos aquellos que están llevando ese mensaje para que se puedan salvar. Y aquellos que están llevando el estudio para que la iglesia se edifique, crezca en la fe, en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios y se preparen para el arrebatamiento, nosotros, mi amado hermano, los apoyamos. Bendito sea el Señor. Estamos en la tercera parte del estudio, la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura. Hoy vamos a seguir el estudio, la tercera parte. Quiero recordarle que siempre cuando usted escuche un estudio, una conferencia, una predicación, siempre tiene que escuchar el primer capítulo, la primera parte o la segunda, porque ahí es que se establecen los fundamentos para el estudio. Si usted está en la tercera parte y no ha escuchado la primera y la segunda, le aconsejamos que cuando terminemos hoy, para que usted pueda entender dónde estamos en el estudio, le aconsejamos que vaya al primer y el segundo capítulo. También tenemos nuestro hermano Joshua Ortiz, que también saludó a los hermanos, pide oración. En esta noche está por nuestro canal en YouTube, Criluz TV. Toda la información nuestra aparece aquí en el cintillo a la parte de abajo. Bendito sea el Señor. Y vamos a la escritura en esta noche nuevamente, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice las escrituras, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Está hablando de lo que nosotros le llamamos la Biblia, las escrituras, para enseñar. Oiga bien, ¿es útil para qué? Primero, para enseñar. Oiga bien, no predicar. Primero dice enseñar. Luego, redarguir, reprender, corregir. Dice para corregir. ¿Para qué es todo esto? Para instituir en justicia, en hacer lo bueno, en hacer la voluntad de Dios. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Cuando habla de hombre, habla de mujer. También está en el contexto genérico masculino. Para usted poder entender, usted tiene que ir al contexto gramatical. Y aquí encontramos contexto genérico masculino, para no hacer una repetición, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente instruidos en toda buena obra. Omite la mujer, alabado sea el Señor, para no repetirla, pero utiliza el contexto gramatical genérico masculino para que el hombre de Dios sea perfecto. Incluye también la mujer. Y como usted busca todas las escrituras del Antiguo Testamento, en la mayoría de las veces está hablando un genérico masculino para no hacer una repetición. Por eso es que cuando usted va a Efesios capítulo 4, verso 11, que habla de los ministerios, habla de apóstoles masculinos,
profeta, masculino, evangelista, masculino, oiga bien, dice pastores, no dice pastora, ni dice profetas mujeres, ni apóstoles mujeres, ni pastora. Y habla de maestros, no dice maestras. ¿Por qué? Porque usted tiene que entenderlo en el contexto gramatical. No va a ser una repetición. Apóstoles y apóstolas, profetas y profetas mujeres, o profetiza, perdón, que es el correcto, profetiza. No dice pastores y pastoras, maestros y maestras. Alabado sea el Señor. Estaba en un genérico masculino. Bendito Dios. Muchos cuando van a la interpretación, he escuchado un montón de personas, hasta teólogos, en contra de las mujeres pastoras. Dicen, eso no está en la Biblia porque dice pastores, no dice pastora, porque está en un genérico masculino. Sin embargo, aquellos mismos que se oponen a que las mujeres sean pastoras en la iglesia, porque no aparece la palabra pastores y pastoras, alabado sea el Señor, y se oponen a que la mujer sea pastora y la mujer enseñe. Sin embargo, tienen mujeres en la escuela bíblica, maestras de la iglesia, escuela bíblica, no maestros. Tienen maestros y tienen maestras de la escuela bíblica enseñando también. Bendito Dios. Oiga bien, dice, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, la jovencita de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dijimos anteriormente que para nosotros entender un capítulo, un versículo, un tema de las Escrituras, de la Biblia, tenemos que seguir las instrucciones que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que dije entender, no interpretar. Les dije que en el transcurso de este estudio irían entendiendo por qué dije entender y no interpretar. Habíamos hablado que Jesucristo mismo nos dio, oiga bien, nos dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar quiere decir examinar algo con mucha atención, averiguar cuidadosamente una cosa y circunstancia. Cuando escudriñamos las Escrituras, esta acción nos permite la comprensión, no la interpretación. La comprensión y la asimilación de sus enseñanzas. Por eso que cuando vamos a 2 Timoteo capítulo 3 verso 14, que lo habíamos dicho anteriormente, dice, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Bendito sea el Señor. Oiga bien, por la fe que es en Cristo. Y dijo, y toda la Escritura es inspirada por Dios. No es invento de los hombres. No es interpretación. Alabado sea el Señor. Apóstol Pedro dice bien claro que no de interpretación privada. Alabado sea Dios. Y el apóstol Pedro enseña bien claro, utilizando la transfiguración en el monte de la transfiguración, aquella experiencia que tuvo mi amado hermano, y establece bien claro que las Escrituras no se van a entender a través de las experiencias, sino a través de la misma Escritura. Las Escrituras, alabado sea el Señor, son la autoridad, no las experiencias. Cuando usted busca la historia de la iglesia, usted va a encontrar que muchas de las experiencias que gente tuvieron en el pasado, sueños, supuestas revelaciones, yo creo, yo siento, a lo mejor podría haber sido así, yo me imagino, revelaciones de ángeles, sueños, alabado sea el Señor. Todas esas experiencias que tuvieron se volvieron en autoridad y entraron dentro de la iglesia y se convirtieron en doctrina, oiga bien, no fundamentales, sino doctrina que se convirtieron más tarde, alabado sea el Señor, se convirtieron en dogmas en la iglesia, pero a la misma vez se fueron por encima de la autoridad de la misma Escritura.
Bendito sea el Señor. Por eso es importante, oiga bien, escudriñar la Escritura e entender las Escrituras en su contexto. Habíamos hablado sobre las reglas del entendimiento. Habíamos hablado, mi amado hermano, que cuando vamos a la Escritura encontramos 9 textos bíblicos, son muchos más, alabado sea el Señor, que nos hablan del entendimiento y no de la interpretación. Y vemos que Jesucristo mismo le abrió el entendimiento a los discípulos. Lucas capítulo 24, verso 45. ¿Para qué? Dice, para que comprendiesen, no interpretar, para que comprendiesen las Escrituras. Y hablamos, mi amado hermano, de esas reglas del entendimiento, las exégesis, la síntesis, la hermenéutica, la teología sistemática, y nos quedamos en la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Hablamos cada una de ellas, definimos cada una de ellas, no lo vamos a hacer en esta noche, alabado sea el Señor, pero nos quedamos en la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Habíamos dicho que para entender lo que significa la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura, tenemos que ir al contexto histórico del comienzo de lo que conocemos como iglesia evangélica o pentecostal de nuestro tiempo. En el pasado se le llamó la Reforma Protestante. Cuando hubo la división en la Iglesia Católica por Lutero, cuando no estuvo de acuerdo con las ventas de las indulgencias, donde se pedía dinero a cambio del perdón, alabado sea el Señor, que no era suficiente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no era suficiente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, había ahora que pagar, comprar a la Iglesia Católica el perdón a través de los obispos y a través de los papas, había que comprar para entrar en el reino de los cielos, y comenzó aquella división que se le llama históricamente como la Reforma Protestante, alabado sea el Señor, donde el protestantismo comenzó el 31 de octubre del 1517 en Wittenberg, Alemania, cuando el monje teólogo Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Y este documento, habíamos dicho que el documento inició la Reforma Protestante, alabado sea el Señor, al criticar los abusos de la iglesia, especialmente la venta de indulgencia, marcando el quiebre de la cristiandad occidental. Y dijimos que este movimiento se desarrolló rápidamente en el siglo XVI a través de varias etapas clave. El detonante fue 1517, cuando Lutero desafió la autoridad papal y el sistema de indulgencia. Dijimos que la gente pagaba a la Iglesia Católica Romana y Apostólica a cambio del perdón de los pecados. Lutero argumentaba que la salvación es un regalo gratuito de Dios y no algo que pueda comprarse. El origen del nombre protestante comienza en el 1529. El término protestante surgió cuando varios príncipes alemanes presentaron una protesta formal contra un decreto imperial que prohibía las enseñanzas luteranas en el imperio. A Lutero se le unieron los reformadores Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Más tarde la reforma se extendió a Inglaterra con el rey Enrique VIII. La reforma comienza con el movimiento luterano, calvinista o reformado, los anabaptistas y anglicanos. Estas fueron las ramas más importantes de la reforma en menos de 100 años. La iglesia luterana se funda en el 31 de octubre del 1517. Le siguen los calvinistas reformados, siguiendo la enseñanza de Juan Calvino en el siglo XVI y John Knox, calvinista, que fundó las iglesias presbiterianas. Los anabaptistas significa rebautizar, donde estaban en contra de los bautismos de los niños en la iglesia católica. Alabado sea el Señor. Por eso se llaman anabaptistas, porque hay que rebautizar. Alabado sea el Señor. Eso vamos a hablar más adelante. Y que la iglesia debía estar separada del Estado.
El siglo XVI se le llaman ahora a estas personas anabaptistas se llaman ahora menonitas. Los anglicanos comienzan en el 1534. El rey Enrique VIII en Inglaterra se separó de la iglesia católica y entonces funda lo que se conoce como la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana en el 1609 se fundan las iglesias bautistas, no pentecostales como nosotros. Oiga bien que allá nosotros somos pentecostales, somos evangélicos. Las iglesias bautistas. En el 1646 se funda el movimiento cuáquero. El movimiento cuáquero, también conocido como la Sociedad Religiosa de los Amigos, es un movimiento cristiano fundado en Inglaterra a mediados del siglo XVII por George Fox. Se distingue por creer que todos los seres humanos tienen una conexión directa con Dios mediante la luz interior, eliminando así la necesidad de jerarquías o sacerdote. En el 1789 comienza el movimiento episcopal. En el 1750 comienzan a surgir las iglesias metodistas fundadas por los hermanos John y Charles Wesley. La iglesia presbiteriana, no evangélica ni pentecostal, alabado sea el Señor, celebró su asamblea de teólogos en Westminster en el siglo XVI, donde se acordaron la confesión de fe con la asistencia de comisionados de la Iglesia de Escocia, Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia, como parte de la unidad religiosa convenida entre las iglesias de Cristo en los reinos de Escocia, Inglaterra e Irlanda, aprobada por la Asamblea General del 1647 y ratificada y establecida por leyes del Parlamento en el 1649 y 1690, como la confesión pública y declarada de la Iglesia de Escocia con las pruebas de la Escritura. Y de ahí sale, mi amado hermano, lo que conocemos y estamos hablando como, oiga bien, la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. Esa fue la confesión de fe. Y vamos a ver lo que ellos determinaron. La sola Escritura, la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseña que la Biblia, la Escritura, es la única autoridad infalible y final para la fe y la práctica cristiana por encima de las tradiciones eclesiásticas o de los papas. La Iglesia Católica estableció que el Papa, los obispos y las tradiciones católicas van por encima de las Sagradas Escrituras, y que el Papa de Roma, del momento, los obispos y la tradición son los únicos que pueden entender, interpretar la Escritura y que la pueden enseñar. Y tuvieron durante muchos siglos haciendo la misa en latín, porque ellos decían que no se la podían llevar al pueblo en el idioma que lo pudieran entender, porque se volvían locos la gente. Yo me acuerdo de todo eso. Yo vengo del siglo pasado. Yo me convertí en el siglo pasado. Alabado sea el Señor. Oiga bien, donde estaban todas estas enseñanzas. Se volvían locos, no podían entender la Biblia, porque se volvía loco la gente. Alabado sea el Señor. La sola Escritura o la suficiencia de la Escritura enseñaban que solo por la fe, no por las obras. La Iglesia Católica enseñaba que usted se salvaba a través haciendo obras, caminando de rodillas, flagelándose su cuerpo, haciendo votos, alabado sea el Señor, dando mucho dinero a la iglesia y de así sucesivamente, etcétera. Alabado sea el Señor. Pero la confesión de fe de la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseña que la salvación es solo por la fe. La salvación se recibe únicamente a través de creer en Jesucristo, excluyendo cualquier tipo de obras humanas o mérito propio. Nadie se va a salvar porque sea bueno, ni buen hijo, ni buen padre, ni un líder cívico, ni bueno en la sociedad, ni porque dé buenas ofrendas, ni buenos diezmos.
ni haciendo obras caritativas. Nadie se va a salvar por obra. Bendito sea el Señor. La sola Escritura, la suficiencia de la Escritura enseña que es solo por gracia. Escuche bien, solo por gracia. La salvación es un regalo totalmente inmerecido de Dios. El ser humano no puede hacer nada para ganarla. Y cuando usted busca esa palabra gracia, cuando buscamos la palabra gracia del hebreo, se escribe con H, aris, y no tiene una definición en el griego. Escuche bien, porque no se puede traducir del hebreo al griego esa palabra aris, porque significa hechos de bondad, pero cuando tradujeron del hebreo al griego, alabado sea el Señor, le aplicaron una definición que no se ajustaba a la realidad. Le buscaron una definición porque no tenía, y le definieron como favor inmerecido. Busque información para que usted vea, mi amado hermano, porque no tenía definición, no se podía definir del hebreo al griego, y buscaron una definición para poder hablar sobre esa palabra, favor inmerecido. Somos salvos. ¿Es inmerecido? Claro que sí, no lo merecemos, pero no es un favor. Dios no nos hizo un favor con salvarnos. Y eso lo enseñan los institutos, lo enseñan la teología. Un montón de gente habla de la gracia, favor inmerecido. No es un favor. Dios no nos hizo un favor en salvarnos. Dios demostró hechos de bondad, del hebreo, hechos de bondad. ¿Cómo lo demostró? Juan capítulo 3, verso 16 y muchos otros textos más, donde de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor. No es un favor. Alabado sea el Señor. Escuche bien. Encontramos que en la sola Escritura, la suficiencia de la Escritura, la sola Escritura, dentro de esa confesión de fe, encontramos solo Cristo. Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no existen otros intercesores como ni santos, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los curas, ni tampoco la Virgen María, ni ninguna persona muerta. La Iglesia Católica establece a María por encima de Jesús. Bendito sea el Señor como mediadora y como salvadora. Y a través de la enseñanza de la Iglesia Católica establecen que la gente se salva a través de la Iglesia Católica, no fuera de la Iglesia Católica. La salvación solamente está ahí. Bendito Dios. Cuando encontramos esa confesión de fe, la confesión de fe dice que solo es para la gloria de Dios. Toda la gloria por la salvación y la creación permanente y únicamente a Dios. No de ningún hombre, no de ningún papa, no de ninguna iglesia, no de ningún credo, no de ningún pastor, ni evangelista, ni métodos humanos. Toda la gloria por la salvación y la creación pertenece únicamente a Dios, rechazando la exaltación de cualquier líder o cualquier institución. La confesión de fe de Westminster consiste en 135 páginas. La forma original es del año 1647. Esta es la forma adoptada por la Iglesia Presbiteriana del siglo XIX. El capítulo 1 y párrafo 6 afirma: todo el consejo de Dios con respecto a todo lo necesario para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresadamente expuesto en las Escrituras, no en la iglesia, no en la autoridad del papal, ni la autoridad de ningún concilio. Alabado sea el Señor. O bien puede deducirse de ellas por buena y necesaria consecuencia, a lo cual nada se le debe añadir en ningún momento, ya sea por nuevas revelaciones, que hoy en día eso está, las nuevas revelaciones del Espíritu, o por tradiciones de los hombres,
como la Iglesia Católica, que las tradiciones de los hombres van por encima de la Escritura. Esta definición enfatiza dos aspectos clave: la exhaustividad de la Escritura para la salvación y la vida piadosa, y su exclusividad, rechazando cualquier adición a la autoridad. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseña que Dios se revela al hombre de dos formas distintas: en naturaleza y en las Escrituras. Que ningún hombre puede evadir la constante confrontación de aquello que revela al Dios vivo y verdadero, aún sin la Escritura. Dice que todo hombre se encuentra sin excusa en cuanto a su estado ignorante y pecaminoso. Y la confesión de fe de Westminster dice que las Escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero, no revelaciones, ni sueños, ni el yo siento, ni el yo creo, ni a lo mejor fue así, o el yo me imagino, ni revelaciones de ángeles, ni revelaciones de apóstoles, ni revelaciones de profetas. Alabado sea el Señor. Oiga bien, que las Escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios, porque solo en ellas el hombre halla la provisión redentora de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, porque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia revelan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Romanos capítulo 1 y en el verso 18 al 21 dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios, oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, se le manifestó pues Dios, oiga bien, se lo manifestó Dios. ¿Por cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde ¿cuándo? Desde que está la Iglesia Católica, o está la Iglesia Pentecostal, o la Iglesia Metodista, o la Iglesia Menonita, o la iglesia que sea. No, oiga bien, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque nunca se les lleve el evangelio, aunque nunca oigan el evangelio, no tienen excusa. Por eso hay algunos que se preguntan, ¿y los indios que están por allá que no han escuchado el mensaje de salvación? No tienen excusa. Nadie va a tener excusa, oiga o no oiga el evangelio. Nadie va a escaparse del juicio de Dios. Nadie podrá tener excusa, porque las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver, su eterno poder y su deidad como Dios, como todopoderoso, como omnipresente, omnisapiente, alabado sea el Señor. Oiga bien, como todopoderoso, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? De la creación del mundo. Siendo entendidas, las vamos entendiendo por medio de las cosas hechas, de todo lo creado. De modo que nadie tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, como le conocieron por la creación, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad. Es necesario ahora, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras, y para que tampoco nadie tenga excusa, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y luego para la mejor preservación y propagación de verdad y para su más seguro establecimiento, consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó también poner por escrito
escrito en forma completa dicha revelación. No hay otra revelación. La Biblia es la revelación de Dios. No hay nuevas revelaciones. No crea la falsedad de los falsos apóstoles y profetas modernos, ni la gente que dice que hay nuevas revelaciones. Bendito sea el Señor. Eso es falso. Atrévase a discernir, a analizar y a señalar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. No tenga miedo. Conozca las Escrituras para que nadie le engañe. El montón de gente por aquí saliendo con falsos contenidos. Dios me reveló esto, Dios me mandó esto. Para ahí un falso profeta hablando que Dios lo mandó a hablarle a Trump. Dios le dijo que fuera donde Trump a hablarle. Fue a hablarle. Yo le digo a Trump esto y esto y lo otro. Bendito sea el Señor. Y hablando de cosas genéricas. Y por ahí hubo uno en estos días que habló sobre el asunto del terremoto de Venezuela. Estaba predicando. Y como está predicando, está en la iglesia, dice, pues Dios habló. Hablando que venía un terremoto para Venezuela, pero tiene que escuchar. No se puede dejar llevar simplemente porque dijo que venía un terremoto para Venezuela. Le dijo que los cerros se iban a caer. ¿Dónde se cayeron los cerros? Se cayeron los edificios. Ahí comenzamos a ver las deficiencias dentro de la profecía. Bendito sea el Señor. Atrévase a analizar conforme a la Escritura para que no sea engañado por el diablo. Dios usa gente con corbata y sin corbata. Entre en las iglesias con traje, con corbata. Bendito sea el Señor, y con tacones y con falda. Entra de cualquier forma para engañar. Bendito Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos da la advertencia. Dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. Y dice, y no es maravilla si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. En el libro de Job, el capítulo 1, dice que los hijos de Dios, los ángeles, subieron al cielo. Y allí estaba Satanás juntamente con ellos. Y ninguno de ellos que estuvo en el reino de Dios arriba, donde lo destronaron, que conocían lo que era Lucifer, el portador de luz, el arcángel, que luego se convierte en Satanás, el enemigo, el adversario, cuando se revela y conspira contra Dios, subió y ninguno de ellos pudo detectar que estaba allí. Se transfigura en ángel de luz. Por eso es que tenemos que conocer las Escrituras, por eso hay que estudiar las Escrituras. Bendito sea el Señor. Oiga bien, dice, le agradó a Dios también poner en escrito en forma completa dicha revelación, por lo cual hace que las Santas Escrituras sean muy necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad al pueblo. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura se fundamenta en el testimonio de la Biblia. Las Escrituras, o sea, en sí misma, no en los reglamentos ni en las revelaciones. Bendito sea el Señor. Es en sí misma. Según Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El significado de la sola Escritura o la sola Escritura. La Biblia es la forma. Oiga bien, la Biblia es la forma de fe y de conducta. La sola Escritura enseña que la Biblia y no la tradición, ni los papas, ni los concilios o iglesia, es la forma de fe. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura afirma que la Escritura contiene todo lo que es necesario para la salvación y para la vida cristiana, tanto para la fe como para la práctica. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura enseña que la Biblia es la autoridad suprema, no el Papa de Roma, ni los obispos, ni la tradición como enseñan ellos, ni tampoco el concilio, ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro. Es la Biblia la que tiene la autoridad. La Biblia es considerada la autoridad suprema en materia de fe y todo debe ser juzgado a través de ella.
La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura rechaza fuentes externas. La sola Escritura rechaza la autoridad de cualquier fuente externa de la Biblia, como la tradición oral, como enseña la Iglesia Católica. Las interpretaciones de los mal llamados padres de la Iglesia, que cuando hablan de los padres de la Iglesia, están hablando de los que comenzaron en la Iglesia Católica Romana. Los padres de la Iglesia no son los padres de la Iglesia evangélica, son los padres de la Iglesia Católica Romana, los monjes. Alabado sea el Señor. Refiriéndose a los católicos, la suficiencia de la Escritura o la sola Escritura es una doctrina bíblica. Algunos argumentan que la sola Escritura es una doctrina bíblica que se encuentra implícita o explícitamente en la Biblia, mientras que otros, como los católicos, la consideran una doctrina que no se encuentra en la Biblia y que las Escrituras no son la autoridad y que se necesita del Papa y los cardenales para interpretar las Escrituras. Enseñan que la autoridad no es Dios, sino el Papa y los cardenales. Y en una ocasión estaba escuchando a alguien, mi amado hermano, que se había convertido al Evangelio y después de muchos años volvió otra vez a la Iglesia Católica y enseñando sobre esto, y decía que que el cardenal, los cardenales, el Papa y la tradición iban por encima de la sola Escritura. Y escuché a pastores de 30 años, teólogos, volviendo otra vez a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, el Papa de Roma y los obispos y los cardenales de tradición iban por encima de las Escrituras. La suficiencia de la Escritura significa que solo ellas bastan, solo ellas, no le ponga nada más por encima, no hay nuevas revelaciones, ni libros tampoco. Porque encontramos, mi amado hermano, desde que me convertían, han publicado muchísimos libros que le han dado más autoridad a esos libros que a la misma Escritura. Bendito sea el Señor. La suficiencia de la Escritura significa que solo ellas bastan para la vida y la piedad y para cada aspecto de la vida cristiana. Salmo 19, verso 7 al 11, 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Las Escrituras son una luz para el creyente que lo guía por el camino de la piedad. Salmo 119, 105. Las Escrituras son más confiables que las experiencias espirituales. Según de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20, nos habla de esa experiencia. Alabado sea el Señor. Escuche bien la experiencia que tuvo. Él escuchó la voz de Dios. Él vio cuando Jesús se transfiguró. Y él habla de esa experiencia, pero dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. Bendito sea el Señor. Quiere decir, la palabra va por encima de las experiencias. Oiga bien, la suficiencia de la Escritura ayuda a las personas a alcanzar la fe salvadora. Según de Timoteo capítulo 3, verso 15. La suficiencia de la Escritura instruye tanto al creyente más instruido como al laico. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Marcos capítulo 12, verso 37. Filipenses capítulo 1, verso 1. Dios dio las Escrituras oiga bien, nos dio la Escritura y le dio la Escritura a los padres para educar a los hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 y 7. Y pueden llevar a un niño a la fe salvadora en Cristo. Según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. Pablo escribió que toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia. Según de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y aquí nos quedamos y le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes, donde vamos a continuar con este estudio. Alabado sea el Señor. La suficiencia de la Escritura o la sola Escritura. El de hoy es el capítulo 3, vamos para el capítulo 4. Bendito sea el Señor, y si no lo había escuchado hasta el día de hoy, le invitamos para que comience con el capítulo 1, el 2, para que pueda entender lo que estamos hablando en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Vamos por aquí a reconocer nuevamente a los hermanos que están con nosotros, como mi hija Sheila Miranda,
el hermano Pablo Vega Pérez. Como siempre les dije, mi esposa le saluda y siempre está monitoreando la internet, la pastora Minerva Rodríguez. Por aquí tenemos también hermana Ana Luisa Hernández. Alabado sea el Señor. Hermano Rey Benítez, José del Estre Reyes, Dios te bendiga. Del Estre en esta preciosa noche. Saludos, bienvenido. Alabado sea el Señor, y a cualquier otro hermano que nos esté escuchando. Algunos no salen aquí realmente ni en el teléfono ni en el monitor. Algunos salen al final. Algunos después que se termina, cuando entro y los veo en los comentarios, hay otras personas que comentan, pero no estuvieron realmente conectados. Alabado sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Y antes de prepararnos para orar, quiero recordarle que todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto a la 1 de la tarde por esta plataforma de Facebook. Lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Se los recomendamos, no se los pierda, mi amado hermano. Igual que la pastora Minerva, no se lo pierda, entre en su programa. Alabado sea el Señor. No podemos ver todo, no podemos escuchar todo, tenemos mucho trabajo. Alabado sea el Señor en hacer estos estudios, tenemos que buscar la información. El trabajo es arduo, pero satisfactorio, porque podemos traer la verdad, combatir las falsas enseñanzas, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. De la misma manera que nosotros aprendemos, también ustedes pueden aprender algo. Todos estos estudios usted los puede usar. Puede ir a nuestro canal en YouTube. Recuérdense que aquí en la plataforma de Facebook, a los 30 días ahora borran los videos. Pero en nuestro canal están ahí, los puede ver y escuchar cuantas veces usted así lo desee. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta preciosa noche, incluir a nuestro hermano Joshua Ortiz, que está por nuestro canal en YouTube, y a todos los que están viendo también en YouTube en esta preciosa noche del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, una vez más por la bendición que nos ha permitido de transmitir, Padre bueno, a través de esta plataforma, seguir llevando, Señor, en esta noche, seguir llevando, Padre bueno, tu palabra para la salvación de la vida. Así también, Padre bueno, la instrucción de las Escrituras para edificación y bendición de la iglesia. Señor, te damos las gracias, a ti te damos la honra, te damos la alabanza y te presentamos, Señor, cada hermano que está en la transmisión, los que van a verlo después en la repetición, en compartidos, presentamos en esta noche, te pedimos en esta hora por todos nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, por nuestras peticiones. Padre, contesta nuestras peticiones conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el tiempo de tu voluntad, y que cada petición contestada sea de bendición para nuestras vidas, traiga crecimiento espiritual, traiga conocimiento de la Escritura, afirme cada día más nuestra fe y nos ayude, Señor, Padre, nos ayude en este camino donde estamos ahora mismo, Señor, hacia el cielo, y nos ayuda a seguir llevando el evangelio para la salvación de las vidas que todavía no han sido alcanzadas, Padre bueno. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor, y te presentamos, Señor, cada hermano en esta hora. Señor, los enfermos, te los presentamos, Padre. Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Señor, tú confirmabas la palabra. Aquí se ha predicado una vez más y se ha enseñado tu palabra. Confirma tu palabra con milagros, con prodigios, con sanidades, con maravillas para tu gloria. Señor, que toda enfermedad en los cuerpos, no importa lo que haya dicho el médico, no importa el tiempo de la enfermedad, no importa cómo se le llame, Señor, tu palabra dice, Padre bueno, que cuando se predicaba tu palabra, tú confirmabas la palabra. Señor, confirma tu palabra en esta noche y que toda enfermedad salga de sus cuerpos. Señor, ellos reciben sanidad por tu palabra. Reciben sanidad por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Señor, es hecho, Señor, Padre. Y te rogamos en esta hora,
Padre, por cada, Señor, familia, la familia, los hijos, la familia de cada hermano que está con nosotros en esta hora. Trae a aquellos que se han apartado, aquellos que todavía no han confesado a Cristo como Salvador personal. Que tengan un encuentro contigo, Padre bueno. Señor, y en esta hora te presentamos a aquellos que hoy confiesa a Cristo como Salvador personal. Perdónalo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, y aquellos que estuvieron en la iglesia, se apartaron por alguna razón. Hoy vienen arrepentidos. Señor, recíbelos, restáuralos, Padre bueno. Señor, te pido en esta hora que tú derrames bendición sobre la iglesia, bendición sobre los pastores. Dale sabiduría a los pastores para predicar, enseñar, para ministrar, para administrar las finanzas de la iglesia, para corregir, Padre bueno. Señor, te pedimos por ellos en esta hora, bendícelos. Señor, suple cada una de sus necesidades. Bendice sus iglesias. Trae crecimiento espiritual a la iglesia, Padre bueno. Derrama dones espirituales en esta hora sobre la iglesia, Padre bueno, para bendición y edificación. Y te presentamos también en esta hora aquellos, Señor, que oyen voces que le dice que se quiten la vida, aquellos que oyen voces que dice que maten a otras personas. Señor, por tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados, y con la autoridad de esa palabra en esta hora ellos quedan libres por tu palabra. Por tu palabra reciben liberación, por tu palabra reciben paz en el espíritu, en el cuerpo, en la mente, Señor. Padre, y te pedimos en esta hora por aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Conforme a tu palabra, reciben en esta hora Espíritu Santo y fuego, Padre bueno. Te rogamos en esta hora por cada hermano que ha estado con nosotros en esta noche. Bendícelo en sobreabundancia. Y aquellos que van a escuchar y en la repetición, bendícelo, Señor, en sobreabundancia. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Le invitamos a compartirlo, invitamos a compartir nuestros videos. Recuérdese, no recibimos dinero por el contenido que subimos en estas plataformas. Nuestro objetivo es que las vidas se salven y que la iglesia sea edificada. Dios nos bendiga y nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor.